decidir está en ti. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Radio UAC 89.5 FM presentan Expresiones para Elegir. Un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 257 del programa Expresiones para Elegir. Esta es una coproducción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias por sintonizarnos hoy miércoles 12 de junio del año 2019 en este espacio dedicado desde hace más de 10 años a la promoción de la cultura política y democrática. A quienes nos siguen por la frecuencia universitaria 89.5 FM, en internet en tv.uac.mx, en el canal de televisión abierto 24.1 y en los sistemas de cable, les damos la más cordial bienvenida. En la conducción les saluda Héctor Maqueo González y saludo a mi compañera Miriam Tirado Ceciliano. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. El día de hoy conversaremos con el doctor Luis Octavio Vado Grajales, él es consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Quédense con nosotros y háganos saber sus dudas y comentarios al teléfono del Instituto Electoral 101-9800 o a través de las redes sociales del Instituto Electoral en Twitter y en Facebook. Vamos a la entrevista. Todo lo que quieres saber y preguntar está en La entrevista en Expresiones para Elegir. Bien, damos la bienvenida al consejero electoral Luis Octavio Vado Grajales, quien es presidente de la Comisión Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral 2017-2018. Héctor, buena tarde. Miriam, buenas tardes. Un saludo al auditorio. Bienvenido. Bienvenido, consejero. Una afirmación que hemos hecho en este y otros espacios, una afirmación reiterada, es que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro es una institución con un quehacer permanente. Antes de iniciar en el tema que nos convoca el día de hoy, si nos pudiera compartir cuáles son esas actividades que realiza de manera constante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y cómo se reflejan. Bien, yo empezaría diciendo que en realidad somos un auténtico instituto de democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las actividades que hacemos no se circunscriben solo a la parte electoral, esto es a la votación de la ciudadanía para elegir a sus representantes, sino que también participamos en cuestiones de educación cívica y formación de la ciudadanía. Yo apuntaré ahí varias cuestiones. Por ejemplo, lo que trabajamos en educación cívica con escuelas, tanto el modelo tradicional como escuelas de educación en pueblos y comunidades indígenas, con padres de familia, talleres y actividades que tienen que ver con la formación en valores cívico-democráticos, tolerancia, respeto, diálogo, por ejemplo. En otra vertiente participamos también en la divulgación del conocimiento en la materia que tiene que ver con democracia, por ejemplo, mediante las revistas institucionales, el magazine que tenemos, que tiene que ver más con cuestiones de democracia desde una perspectiva internacional, y la revista de expresiones Letras Ciudadanas, que es una revista que esta sí es impresa. Y también en la cuestión relativa a la edición de libros. ¿Por qué? Porque mediante la edición de libros podemos también difundir las actividades que se realizan en cuestiones de democracia y los estudios que existen sobre temas de democracia. Yo ahí apuntaría que, por ejemplo, hemos tenido una fructífera relación con la Universidad Autónoma de Querétaro, dado que investigadoras e investigadores de nuestra universidad han publicado en las revistas y en los libros editados por el instituto. De igual manera, también incidimos en lo que tiene que ver con las elecciones estudiantiles. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, porque permite acercar a los jóvenes y a las jóvenes a una práctica democrática concreta como lo es la elección de sus representantes estudiantiles. Y esto lo hacemos desde la perspectiva de permítame decirlo así, la urna tradicional, la boleta en papel, pero también mediante el uso de aplicaciones electrónicas o de aplicaciones en Internet que nos permiten ir innovando en nuevas formas de participación democrática. Por último, señalar también que tenemos que ver con lo que son las consultas populares. Recordarán ustedes, recordará el auditorio, por ejemplo, la que se realizó en el municipio del Marqués. Bien, estamos conversando con el doctor Luis Octavio Vado Grajales, él es consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Doctor, un tema que ocupa de forma importante en estos momentos al Instituto Electoral del Estado de Querétaro es la evaluación del proceso electoral 2017-2018. Si nos pudiera platicar un poquito cuándo, cómo y por qué inició el Instituto Electoral estos trabajos de revisión del proceso electoral, por favor. Pocos días antes de que concluyera el proceso electoral anterior, acordamos en el Consejo General del Instituto crear una comisión de evaluación del proceso electoral, donde lo relevante no es propiamente la creación de la comisión, sino la evaluación que vamos a hacer
del proceso electoral con la participación de distintos públicos. Esto inicia en septiembre del año pasado. Ahora, ¿cuál es el avance que tenemos en esto? Bueno, yo quisiera puntualizarlo de la siguiente manera. Primero, considerando que tenemos distintos públicos, partidos políticos, aspirantes a candidatos independientes, candidaturas independientes, funcionariado de mesa directiva de casilla y desde luego las áreas técnicas del propio instituto. Lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran los principales procedimientos en los que todo el proceso electoral se descompone. De manera que hagamos una evaluación que abarque desde el inicio hasta la conclusión del proceso electoral. Identificar estos procedimientos e identificar también cuáles eran los públicos que incidían en cada uno de ellos para saber qué preguntarle y a quién. Y la recopilación de la información, primero aquella con la que ya contaba el instituto. Hemos platicado aquí en estas pantallas que el proceso electoral pasado ha sido el más observado en la historia de Querétaro, por la presencia de observadoras y observadores electorales y de representantes en las mesas directivas de casilla. Esto lo vamos a recoger, por ejemplo, por conducto de los informes que presentaron las observadoras y los observadores, que era un insumo, si me permiten la palabra, era un material con el que ya contábamos. El segundo, que fue el informe final de la Comisión de Seguimiento del Proceso Electoral. Con esos dos elementos ya contábamos. Okay. Estamos platicando con el consejero electoral Luis Octavio Vado Grajales. Para la gente que nos sigue en estos momentos por radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿cuáles son algunos de estos procedimientos que revisó primero internamente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro que tienen que ver con el proceso electoral? Recordando que el proceso tiene 3 etapas: la etapa previa, la etapa de la jornada electoral, que es cuando acudimos a votar, y la etapa posterior. ¿Cuáles son algunos de esos procedimientos que están revisando? Identificamos en total 31. Yo trataré de poner algunos en contexto. Uno de ellos es el proceso de selección de integrantes de cada uno de los consejos distritales y municipales, tanto de las consejerías como las secretarías técnicas, el procedimiento de capacitación de los mismos, el procedimiento de registro de aspirantes a candidatos independientes, el procedimiento relativo al diseño de la documentación y material electoral, el procedimiento relativo al desahogo de las sesiones de cómputo y recuento administrativo, por poner algunos ejemplos de los principales. Algunos pueden ser muy cortos en tiempo, pero trascendentales, como por ejemplo la recepción de la documentación electoral, el paquete electoral, el día de la jornada electoral, cuando llega ante los consejos distritales y municipales. De manera que vamos a evaluar esas 3 etapas que tú decías, Héctor. Desde la etapa preparatoria, que tiene que ver con quiénes fueron el funcionariado que participó, cómo se le capacitó, cómo se capacitó a los aspirantes a candidatos independientes, el manejo de las aplicaciones electrónicas para recabar el apoyo de los ciudadanos en respaldo a las candidaturas independientes, la capacitación que se da a los partidos políticos también respecto al desahogo de las sesiones, el seguimiento de la jornada electoral, la etapa posterior, con esto que es tan importante, que son los cómputos y los recuentos administrativos en los casos en los que hubo que realizarlos. Esto es relevante. Bueno, yo simplemente le recordaría al auditorio que tuvimos que hacer un recuento administrativo total de la capital del estado. Entonces, bueno, verificar cómo funcionó esto y cómo lo podemos mejorar nos parece que es fundamental. Y quisiera comentar cuáles son los públicos de los que hemos estado recabando información. En primer lugar, de las áreas técnicas del instituto. En un segundo momento, de los propios partidos políticos. En un tercer momento, de los aspirantes y las aspirantes a una candidatura independiente, después de las candidaturas independientes, y también de la ciudadanía que estuvo como funcionariado de mesa directiva de casilla, justamente el día de la jornada electoral. En el caso de las observadoras y observadores electorales, bueno, yo decía que ya tenemos los informes que ellos dieron, pero además realizamos focus group con ellos, grupos de enfoque para recabar información. Todo esto lo estamos sistematizando, porque el objetivo final es poder tener claro qué podemos mejorar del proceso electoral. Y aquí quisiera poner un punto muy claro. El objetivo de mejorar el proceso electoral no es para que sea más fácil para los funcionarios. Tampoco es para que sea más fácil a los partidos. Es para que sea más fácil a la ciudadanía y que se puedan desahogar los procesos electorales con mayor transparencia. Nuestra intención no es facilitar la vida a los partidos. Nuestra intención es que sea más fácil entender quién se está postulando, qué está proponiendo, cómo debo de votar y cómo debo entender los resultados electorales. Por lo tanto, el producto final será un informe que nos pueda decir qué tenemos que cambiar en la ley, que es algo que ya hemos trabajado con anterioridad,
qué tenemos que trabajar en los procedimientos internos del instituto y qué pueden tener o qué tendrían que trabajar otras instancias, como los propios partidos políticos o a lo mejor el Instituto Nacional Electoral. Bien. ¿Qué otros actores han sido invitados a participar en esta etapa de evaluación? Bueno, desde luego, comentábamos los partidos políticos por conducto de sus dirigencias estatales. Se diseñó un cuestionario de mucha profundidad para que los partidos políticos pudieran recabar información y se dio un plazo bastante generoso. ¿Por qué? Porque mucha de la información que le estamos pidiendo a los partidos que nos proporcione depende de sus representantes ante mesas directivas de casilla. Se tienen que reunir con ellos. Cuando les preguntamos, por poner un ejemplo, una de las preguntas, son 52 preguntas y la memoria no me falla. Si hubo incidentes ante las mesas directivas de casilla y cómo se atendieron, pues eso a lo mejor el representante del partido ante el instituto o el presidente del partido no lo va a saber de todas, tienen que ir con sus representantes. Ellos son un primer bloque. Un segundo bloque, decíamos, es el propio funcionariado del Instituto Electoral, que nos pueda decir, a ver, estos eran los procedimientos que teníamos definidos, se corrieron de esta forma y observamos estas posibilidades de mejora. Decía en un tercer momento los aspirantes a candidatos independientes y candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que vivir otra parte muy importante del proceso. Por ejemplo, la obtención del respaldo ciudadano. Por ejemplo, la constitución de una asociación civil para efectos de fiscalización. ¿Quién es mejor para que nos hablen, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el recabar el apoyo ciudadano por medio de la aplicación electrónica? Ellos son quienes nos pueden decir. Un público que es justamente con el que estamos todavía trabajando es el funcionariado de mesa directiva de casilla. Si nosotros queremos saber y tenemos que saber qué sucedió en las casillas, a quien hay que preguntarle es a la persona que fue presidente, a la persona que fue secretaria, a la persona que fue escrutador, que nos digan qué fue lo que vivieron en sus casillas. Para esto diseñamos un pequeño cuestionario de 8 preguntas que se contesta en 5 minutos. Y es un cuestionario que se encuentra, si me permiten decirlo así, en la página del instituto, que es www.ieq.mx, en el cual se van a encontrar una invitación para participar en este cuestionario. ¿A quién está dirigido? Bueno, está dirigido a las ciudadanas, los ciudadanos que fueron funcionarios de mesa directiva de casilla. ¿Qué se requiere para contestarlo? 2 cosas. 1, haber sido funcionario o funcionario de mesa directiva de casilla y haber estado el día de la jornada, obviamente. Y 2, tener la credencial electoral a la mano porque se tiene que capturar un dato de la misma. Bien. ¿Hasta cuándo es el plazo para las personas que fueron funcionarios de mesa directiva de casilla, partidos políticos o candidaturas independientes? Bueno, en el caso de candidaturas independientes ya, digamos, ya venció el plazo, también de aspirantes a candidaturas independientes. En el caso de partidos políticos y de la ciudadanía que estuvo en las mesas directivas de casilla, vence el día 15 de junio. O sea, estamos a unos pocos días. Comentar que ya hemos recibido información. Quisiera centrarme en el tema del funcionariado de mesa directiva de casilla. Y, por ejemplo, hay algunas cosas interesantes. ¿Qué nos han dicho? Bueno, nos han dicho que lo que tuvo que ver con los simulacros les ha funcionado muy bien. Nos han comentado también que respecto a las actas que se tienen que llenar, aunque se explique con mucha claridad, tienen demasiada información. Entonces, bueno, son temas, alguno que funciona muy bien y otro que seguramente tendremos que ajustar en consonancia con las autoridades electorales nacionales. Muy bien, pues le agradecemos mucho su presencia. Es el doctor Luis Octavio Vado Grajales, él es presidente de la Comisión Transitoria de Evaluación del Proceso Electoral 2017-2018 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias, consejero. Miriam, Héctor, muchas gracias. Gracias, consejero. Y a quienes nos siguieron por radio, por internet y en televisión, les invitamos a que nos compartan sus comentarios, sus sugerencias a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en Twitter y en Facebook. También les invitamos a aquellos ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, como ya se dijo, para que ingresen a la página del instituto, www.ieq.mx, y puedan llenar este cuestionario para que coadyuven con la autoridad electoral en esta evaluación del proceso electoral, que es muy importante para todos. Muy bien, gracias a Radio y TV UAC por su apoyo para la realización de este programa. Nosotros nos despedimos en la conducción, Héctor Maqueo González y Miriam Tirado Ceciliano. Que tengan un excelente día. Decidir está en ti. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Radio UAC 89.5 FM presentan Expresiones para elegir.
Un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana.